El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos con la segunda hora de noticias, de entrevistas, de opinión, aquí en su espacio informativo A Primera Hora a través de Majestad FM. Gracias por los saludos. Tenemos ahí un reporte del Lago Agrio. Gracias a quienes nos escuchan en la querida provincia de Sucumbíos. Igualmente en La Pila, allí en la provincia de Manabí. En Manabí tenemos una muy interesante audiencia, una gran hinchada, sobre todo en Puerto Viejo y en Manta. Así que les enviamos un abrazo a la distancia. Gracias por compartir con nosotros este espacio de noticias, nuestros comentarios y también nuestras entrevistas. Hace pocas semanas, la asambleísta del movimiento Suma por la provincia de Pichincha, Gabriela Larreategui, había presentado a consideración de los legisladores el denominado proyecto de ley del lobby. Vamos a hablar justamente sobre aquello, vamos a conocer qué es el lobby, cuáles son los alcances del lobby y por qué debería ser regulado con base en esa propuesta que presentó Gabriela Larreategui, que nos acompaña en esta mañana. Legisladora, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo para todos los radioescuchas. En verdad no son pocas semanas, ya el proyecto está presentado desde septiembre. Entonces son algunos meses. Sí, algunos meses. Lo que es lamentable es que recién la semana pasada lo calificaron. Se dio la calificación, o sea, han pasado septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. Sí, no, claro. 5 meses. 5 meses ahora con febrero, claro. Sí, para poder calificarlo porque lo tenían detenido en el CAL. ¿Y por qué lo tenían detenido? ¿Tiene alguna presunción ahí? Tengo una presunción bastante clara. Lo que pasa es que el vicepresidente de la Asamblea quería presentar una ley igual, que se supone que la iba a presentar el año pasado, pero no la había podido presentar, no sé por qué razón no la había podido presentar, y con el fin... O sea, él estuvo interrumpiendo que se califique la ley del lobby. La ley del lobby estuvo en el orden del día para una sesión de diciembre. Parece que del CAL para una sesión de diciembre. Me parece que la última semana no la última, como la penúltima semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, estuvo ya en una sesión de CAL que tenía 8 puntos. El punto número 8 era la ley del lobby y él misteriosamente interrumpió la sesión del CAL justamente cuando se terminó el punto número 7. Es una sesión que él como vicepresidente estaba dirigiendo. Mi ley tiene calificación de la UTL el 16 de octubre. De la Unidad Técnica Legislativa. De la Unidad Técnica Legislativa el 16 de octubre del 2019. Estuvo, como digo, para sesión del CAL ya en diciembre, estuvo detenida. Yo le estuve pidiendo a César Litardo, el presidente de la Asamblea, que por favor proceda con la calificación de ley del lobby, y todas las semanas le estuve pidiendo, y hasta que un día le dice a César Solórzano en mi frente, le dice, ya tengo que calificar, ya por más que te quejes tengo que calificar. Sí, no, yo no me estoy quejando. Le digo, ¿cómo que no te estás quejando? Si interrumpiste la sesión. Y claro, se me hizo loco, comenzó a ver para todo lado. El tema es que al día siguiente de eso, eso fue justamente la semana pasada, no, la anterior semana, al día siguiente de eso, el miércoles, eso fue el martes, el miércoles en la mañana presenta su proyecto de ley, esto es 23 de enero, la revisión de la UTL, la aprobación de la Unidad Técnica Legislativa se da el 24 de enero, es decir, no se demoraron ni 24 horas, cuando, como le digo, en el mío se demoraron un mes, y el promedio que se demora la UTL en general es un mes. Y es calificada el 28 de enero en conjunto con la mía. O sea, estuvieron deteniéndole a mi ley para que César Solórzano tenga todo el tiempo para presentar la suya, es decir, 5 meses después, y que se califiquen las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que obviamente... ¿Pero son leyes similares o no? ¿Tratan la misma materia? La suya se llama Ley del Lobby, la que presentó el primer vicepresidente de la Asamblea se llama Ley de Prevención de Conflicto de Interés. Sí, bueno, la mía tiene en realidad, es un nombre mucho más largo, porque es ley que transparenta... le hablo totalmente porque sí, porque es un nombre largo. Siempre, pero son exactamente ley que transparenta la gestión privada y el lobby. Le quisimos justamente incluir la palabra lobby, primero porque está aceptada por la RAE, importantísimo para mí. Yo soy un poquito temática en el uso del lenguaje. Entonces, una vez que revisamos que está aceptado como una palabra por la RAE, le quisimos incluir porque hace mucha bulla, ¿no? O sea, y lo que queríamos justamente es que el Ecuador se debata de esto.
debata qué es lo que estamos haciendo, qué pasa con el cabildeo. Lobby se traduce al español como cabildeo, cuál es la situación en el Ecuador. Y bueno, creo que lo logramos, hay mucho debate, ha habido mucho interés en la ley. Son materias diferentes, lo que me preguntaba si son materias diferentes son materias parecidas con la propuesta del vicepresidente Solórzano. Sí, seguramente las unificarán. Obviamente no estoy para decir cuál es mejor, cuál es peor, no se trata de eso. Yo creo que se tienen que tomar las cosas positivas de las dos. Ojalá se tomen las cosas positivas sin esta preferencia que evidentemente se ha dado, sin esta, no sé. O sea, ¿usted cree que la cosa fue dirigida? Fue absoluta. Sí, o sea, son privilegios que tienen algunos asambleístas, ¿no? Y más aún cuando se está en una vicepresidencia, se abusa de estar en la vicepresidencia para sacar las cosas más de unos que de otros. Y también sabes que hay un famoso acuerdo por la gobernabilidad, del cual no se Bueno, parte, ese acuerdo ya se despedazó. No, sí hay, porque se salió un bloque. Pero era un bloque importante. Más. Vamos a lo de fondo. Estamos hablando con Gabriela Larrategui, asambleísta de Suma, sobre la ley de lobby. A ver, vamos a lo de fondo. ¿Qué es el lobby? ¿Qué plantea su proyecto de ley y por qué se debe regular? Empecemos por lo primero. ¿Qué es el lobby? Usted decía cabildeo. ¿Qué se entiende por cabildeo? El lobby o cabildeo es una gestión de intereses particulares. Yo la he dividido en dos partes, en lo que es el lobista como tal, que es una persona que tiene como actividad económica hacer este cabildeo frente a las autoridades. Es decir, a mí me pagan, soy un profesional, soy, no sé, periodista, abogado, lo que sea, y tengo empresas que me pagan, que mi actividad, mis honorarios profesionales vienen por hacer estas relaciones con las autoridades y hablar, hacerles ver cuál es la parte, informarles, convencerles para que se tomen decisiones, ¿sí? En la asamblea nos pasa muchísimo, Fabricio, y tú que estás ahí en la asamblea habrás visto como mucha gente está permanentemente en las reuniones y nos busca para hablarnos y nos busca para hacernos ver criterios que de repente nosotros no hemos visto. Es muy importante decir que nosotros no conocemos y ninguna autoridad puede conocer exactamente todas las cosas que pasan alrededor de todo lo que pasa. Nosotros en la asamblea vemos temas tan variados que claro, muchas veces vienen y dicen, no, yo quiero conversarte de cómo es este tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy en el tema de la adopción. Tengo un proyecto presentado para facilitar la adopción en el Ecuador. Es uno de mis proyectos junto con la ley del lobby más importantes. Y cuando presenté el proyecto, lo primero que tuve fue gente interesada, gestores de interés particular, en que decían, ratito, hay una partecita que no has visto y que nadie ve nunca, que es la adopción de niños discapacitados. Entonces se me acercó una fundación, o sea, tuve un contacto a través de una amiga con una fundación de niños discapacitados que me dicen, la adopción de niños discapacitados no puede ser igual que la adopción de niños que no tienen ninguna discapacidad. No la podemos poner en el mismo saco. Son cosas que de repente nos abren los ojos. Yeah. Hablando de un lobby, de un cabildeo obviamente ético, de un cabildeo honesto. Que viene a ser simplemente el intercambiar propuestas o nutrirse de otros criterios de sectores que no están en la legislatura. Sí. Ese es el cabildeo ético que usted nos dice, porque me imagino que también habrá otro tipo de cabildeo que no es ético. Obviamente y gracias a Dios yo te tengo que decir en honor a la verdad que a mí no me ha pasado que vengan y que me ofrezcan algo por a cambio de un voto. A cambio de un voto o a cambio de incluir algo en una ley. Gracias a Dios nunca me ha pasado, pero sí, eso también pasa y es evidente que en nuestro país pasa, es evidente que en nuestro país a todo nivel. Obviamente esta ley lo que pretende es transparentar estas agendas públicas de los lobistas como personas que manejan intereses particulares bajo un pago, bajo una actividad económica, y de los gestores de interés particular que vendría a ser, por ejemplo, en el caso que te exponía, la fundación, que son ellos mismos los que se acercan porque tienen un interés particular, digámoslo así, que es el bienestar de estos niños. Déjeme trasladarle un par de comentarios que hacen los oyentes. A ver, César Armando Bermeo me dice, el lobby es blindar a los privados sobre el tema coimas, solo lo público será juzgado, esto para curarse en sano por la actuación, por ejemplo, de la Fiscalía de acusar a empresas privadas. ¿Cómo le ve usted este comentario que hace el oyente? ¿Ah?
Lamentablemente vivimos en un país en que la corrupción campea, o sea, eso pasa todo el tiempo. Y desconocer que en este momento existe también un lobby ético es desconocer cuál es la realidad de la Asamblea. O sea, yo creo que tú que has estado en la Asamblea todo el tiempo, sobre todo durante, por ejemplo, la ley económica urgente, tuvimos mucha gente que estuvo ahí permanentemente viendo cómo pasa, y eso no tiene nada de corrupción. Esta ley, lamentablemente, mucha gente la ha tomado como que sí, como que pretende blindar la corrupción. O como un mensaje que recibo, dice Francisco Guzmán, soborno legalizado, dice él. Ya, en ningún momento se está legalizando el soborno. Porque el rato que una persona, que una autoridad está recibiendo algo a cambio, eso ya es delito. Claro, pues. ¿Ya? Esta ley lo que pretende es que todas las reuniones, y capaz que por ahí está mi falla en la comunicación, esta ley lo que pretende es, a ver, definimos qué es un lobista, definimos qué es un gestor de intereses privados, definimos qué autoridades están sujetas a esta ley de lobby y qué hacemos con estas relaciones entre los privados y los públicos. Las hacemos públicas. Las hacemos de conocimiento, las transparentamos. Entonces lo que pretendemos es que exista un registro a través del cual los privados puedan solicitar la reunión con las autoridades y las autoridades hasta a través de este mismo registro público se concedan las reuniones y se publique qué se ha tratado en estas reuniones. ¿Vamos a lograr terminar la corrupción con esto? Yo creo que mientras más transparencia exista en todas las actividades de los públicos, menos posibilidades hay de tener corrupción, de tener actos corruptos, de que en estas reuniones se pueda, o va a ser más evidente que en estas reuniones se ha sobornado a alguien o se han cobrado coimas o lo que sea, ¿no es cierto? Primero, entonces, es publicar para evitar que haya sobornos, pero también es publicar para que la otra parte sepa con quién se está reuniendo cada persona y también tenga el mismo acceso a esta autoridad. Es decir, si vienen en casos controvertidos, por ejemplo, el tema de fundas que tanto tuvimos la discusión en la ley de económica urgente, viene el sector de plásticos y dice, no, pero es que no hay que... Por ejemplo, una cosa que tú sabes que yo me quejé permanentemente cuando le pusieron a las fundas tipo acarreo. Evidentemente eso puede haber sido presión del sector de plásticos. Pero entonces, si el sector ambientalista sabe que los asambleístas se están reuniendo con el sector de plásticos, ellos tienen el mismo derecho y van a tener el mismo acceso a reunirse con las autoridades. Entonces, definitivamente esta ley lo que pretende es hacer estas cosas transparentes. He tenido muchos comentarios, pero justamente por eso le pusimos ley de lobby, Fabricio, porque queremos este tipo de comentarios, queremos que la gente lo discuta, queremos que suene fuerte, queríamos una palabra que justo tenga esas reacciones del público, ¿no? De hecho hay algunos oyentes que están interactuando en este diálogo con Gabriela Larrategui, justamente participando. Por ejemplo, acá nos dicen... en Estados Unidos, dice Patricio Reyes, en Estados Unidos es legal aportar dinero y luego obtener leyes y contratos que son legales, dice él, por ejemplo. Acá otro oyente, Roberto Sánchez, dice, un claro ejemplo es el lobby judío israelí en el Congreso y gobierno estadounidenses. Ninguna decisión gubernamental, ninguna decisión especialmente en el plano geopolítico se toma sin su aprobación. Por acá, Irma Jaramillo, mucho más crítica, dice, lobismo es igual a corrupción desde cualquier ángulo que se vea, solo que no es conocido, nos dice. ¿Qué le parece estos comentarios que hacen los oyentes? A ver, empecemos por Estados Unidos. Justamente Estados Unidos es uno de los primeros países que reguló el lobby. Ahí está institucionalizado el lobby, ¿verdad? Sí, porque seamos claros, el lobby existe. Sería una locura decir que no, que aquí en el Ecuador nadie cabildea, nadie hace nada, nadie pretende influir en las decisiones de las autoridades, porque eso es el cabildeo, ¿no? Influir en las decisiones. El lobby aquí existe. Y actualmente se lo ve como completamente corrupción, precisamente porque no hay transparencia de quién se reúne con quién. Entonces, Estados Unidos es uno de los primeros países que tiene legislación de lobby en 1946, después de eso en Alemania en 1951, después en 1980 Australia, Canadá, en 2000 Polonia, Hungría, Israel, Francia. Y para el 2010 ya tenemos que son varias las legislaciones que tienen una ley de lobby: México, Eslovenia, Austria, Italia, Chile y Reino Unido. Son varias y aquí en el Ecuador, aquí en Latinoamérica solamente Chile tiene actualmente una ley de lobby. Colombia tiene presentado un proyecto de ley de lobby que
que no ha terminado de aprobarse, pero seríamos una de las primeras legislaciones en tener una ley de Latinoamérica. De Latinoamérica. Que insisto, o sea, decir que la ley del lobby va a aprobar o va a legalizar la corrupción es completamente equivocado. Justamente lo que queremos es brindarle al sistema, todo el sistema, porque no es un tema absolutamente legislativo, es un tema en contratación, en contratación pública no se aprueba el cabildeo en absoluto. De hecho es una de las cosas que está prohibida bajo esta ley. Pero tiene en decisiones de todas las autoridades, ¿no? Del Consejo, del Consejo de Participación Ciudadana, de los consejos municipales, de los ministerios, obviamente de la presidencia. Queremos saber quién se está reuniendo con quién, cómo son las agendas de los servidores públicos para saber quiénes están influyendo en sus decisiones. ¿Y qué pasa, a propósito de otro comentario que recibo acá, digamos, qué pasa cuando se reúnen en secreto? O sea, cuando se genera este tipo de reuniones, este tipo de lobby o de cabildeo, pero en secreto. Claro, justamente la idea es que eso deje de pasar. Pero ¿cómo evitamos que eso pase? Eso probablemente va a pasar. Probablemente va a pasar. Eso no se va a contrarrestar con una ley, ¿no? Sí. La idea es que cuando lleguemos a saber que hay una reunión que no esté pública, existan sanciones. Existan sanciones tanto para el servidor como para el privado. Claro, porque acá me dicen, gracias Flaco José Antonio, me dice, la ley solo regulará los acercamientos de buena fe. Los acercamientos que tienen como propósito corromper van a seguir en la oscuridad, pues, asambleísta. Puede que sigan en la oscuridad, la idea de hecho va a pasar, claro. Siempre queda un resquicio, ¿no? O sea, cuando la gente que es corrupta, la gente que busca hacerlo de mala manera, va a seguir reuniéndose a escondidas, en privado. Definitivamente eso va a pasar, pero la idea es que la mayor parte sea transparente, que podamos igualar las condiciones de quienes se reúnen con los entes públicos, como te decía, que si es que hay una contraparte, que la contraparte, al ser público la reunión que tiene la otra parte con una autoridad, pueda también acceder a esta para darle a la autoridad las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, el Pato Pacheco dice, en la Universidad de San Francisco de Quito estudiamos comunicación política y de gobierno en convenio con la Universidad Camilo José de Cela de Madrid, y una de las materias que cubrimos y temas muy abordados es el lobby político con absoluta legitimidad. Bien por esta ley, nos dice, digamos, esa es la parte positiva sobre lo que estamos hablando hoy con Gabriela Larrategui. El tema es, yo suscribo lo que dice nuestra invitada, el lobby existe, lo que pasa es que no está regulado. Sí. ¿Cómo regulamos eso y cómo tratamos de minimizar los casos de corrupción que eventualmente se puedan dar? Sí, no, muchísimas gracias por ese comentario, porque además viene de una persona que ya ha analizado y que ha estudiado lo que es el lobby y lo que puede y cómo puede regularse el lobby a través de una ley transparentándonoslo. Lamentablemente sí, existen muchas, no sé si lamentablemente, la verdad, porque insisto en que nosotros le pusimos justamente ese nombre para crear este debate, para crear tal vez esta resistencia en primer lugar, porque si le ponía ley que transparenta la gestión, nadie se iba a dar cuenta de qué se trata. No se iba a entender. No se iba a entender, nadie se iba a dar cuenta, iba a pasar desapercibida. Entonces justamente el nombre fue adrede, fue pensado para crear estos ataques, que no quiere decir que no me hagan sentir mal. No, pues usted ya sabe que tiene que bañarse en aceite. No, ya sabe, yo soy sensible. No, pero tiene que bañarse en aceite. El político tiene que, igual que el periodista, tenemos que bañarnos en aceite. Oiga, un par de comentarios. Cristian Paula, que nos escucha siempre, gracias doctor, dice, ¿cómo esta ley de lobby podría limitar que iglesias y religiones influyan en la toma de decisiones de las autoridades? ¿Cómo se blinda un Estado laico? Dice Cristian Paula. Cristian Paula, que además de jurista es un activista, defensor de los derechos de la diversidad, etcétera. Él, por ejemplo, es muy crítico sobre este tipo de cosas y dice, ¿cómo la ley de lobby podría limitar que iglesias y religiones influyan en la toma de decisiones en un Estado laico? Bueno, también ya depende un poco de las autoridades que estén al cargo, ¿no? Nos ha pasado en la asamblea con el tema con varios temas que hemos tenido en estos 2 años. Han sido 2 años álgidos de discusiones de temas en que obviamente la iglesia se ve muy confrontada con los sectores, ¿qué le puedo, cómo decirlo? De derechos humanos, etcétera, etcétera. Los más progresistas, digamos. En el tema de despenalizar el aborto por violación, por ejemplo, teníamos todo el tiempo, tanto de los sectores
conservadores, no llevemos la iglesia. Yo no he visto que la iglesia venga y se mete y me busque, por ejemplo. La iglesia jamás me ha dicho, ven, quiero reunirme contigo. Pero sí, de repente, sectores más conservadores y los representantes han estado todo el tiempo como, vengan, queremos reunirnos con ustedes, queremos hablar, queremos convencerles. Y lo mismo los sectores, los otros sectores progresistas, como queramos llamarlos, todo el tiempo buscándonos. Incluso armaron una carpa, no sé si usted se acuerda o la vio y se acuerda, una carpa afuera con una realidad virtual para ver el tema de aborto por violación. No? Entonces, todo eso todo eso es lobby. Pongámoslo así, todo eso es lobby, todo eso es un cabildeo, todo eso es una gestión de intereses particulares. Y no me van a decir que no es legítimo. Entonces, claro, la idea es justamente que yo diga con quién estoy, que se vea, si es que yo me he reunido con un sector más progresista, que los sectores más conservadores puedan decirme, ven, yo también quiero hablar contigo. Y ya depende también de la apertura que tengan las autoridades. Nosotros tenemos muchos asambleístas en la asamblea, valga la redundancia, que no van a permitir reunirse con sectores más progresivos porque simplemente tienen sus creencias religiosas. Claro, y tienen sus propias agendas también, ¿no? Sus agendas. Claro. No sé, o sus creencias religiosas, que también está bien, porque recordemos que la asamblea es un espacio de representación del país. Sí, pero yo también creo que el legislador, a mí me parece legítimo que tenga sus convicciones y sus creencias. Yo no voy a denostar a un político, a un legislador o a una autoridad porque tiene sus convicciones o creencias. Pero el legislador, y eso dice la Constitución, debe actuar con sentido nacional y por ende no puede negarse a reunirse con aquellos sectores con los cuales no comulga ideológica, política o religiosamente. Digo, por supuesto, no debería negarse a reunir. No debería negarse a esos cabildeos. Claro, ¿qué tiene que haber? Oiga, Pablo Araujo me escribe y me dice, se debe diferenciar claramente los intereses de quienes hacen lobby desde el mundo de los derechos humanos. Si no hay relación directa con algún asambleísta que haga el favor, es muy difícil entrar en los espacios de debate público, justo lo que estamos hablando. Así pasa siempre. Yo creo que no es solamente para el tema de derechos humanos, es para todos. Todos buscan el asambleísta amigo, digámoslo así, pero desde mi experiencia tampoco es que le busquen a uno mucho, ¿no? O sea, siempre te buscan los amigos y a veces ni siquiera los amigos tienen esta apertura, o no sé. Yo siempre les digo a mis amigos, aprovechen que tienen asambleísta año 3 meses más para poder incluir cosas que crean necesarias para el país, ¿no? Entonces, depende un poco de la apertura de las agendas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo siempre tengo la agenda abierta a reunirme con quien necesite hablar conmigo. Y habrás visto también, Fabricio, que durante leyes tan delicadas como la ley económica urgente, yo trataba de reunirme ahí mismo, al frente de todo el mundo, justamente para evitar suspicacias o evitar decir que alguien está claro, queriendo darme algo. Como te decía, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado que me ofrezcan algo, que me ofrezcan. ¿Y usted ha escuchado algún caso de algún colega, sin dar nombres obviamente, ha escuchado algún caso de alguien que sí le hayan ofrecido algo? Se escucha muchísimo, pero no hay pruebas. O sea, ¿qué le puedo decir? Se escucha todo el tiempo, se escucha en los juicios políticos, se escucha yo he escuchado en la ley siempre. Económica, se escucha. Yo puedo decir, en mi experiencia personal, en estos años que yo estoy en la legislatura, gracias a Dios, y cuando estuve de autoridad en el municipio, gracias a Dios, nunca me ha pasado que me hayan ofrecido algo. Qué bueno que no le haya pasado. No, nunca, gracias a Dios. Oiga, yo tengo 27 años como periodista, cubro las cuestiones políticas y legislativas desde 1995, o sea, 25 años. Siempre he escuchado no sé si llamarlo una suerte de leyenda urbana, ¿no? El hombre del maletín, que los cabildeos, que no sé qué, en los congresos, sobre todo, fundamentalmente. Pero nunca he visto una prueba fehaciente. Por eso yo lo pongo en la categoría de leyenda urbana en el ámbito político, que seguramente existe, debe existir. Y también se da con cargos, ¿no? Sí, por ejemplo, ya no es con plata sonante. No necesariamente claro, es con dinero, claro. Muchas veces es con cargos, en encargos también. Te encargo la dirección provincial sí. para que pongas a alguien de confianza, porque no tengo nadie más.
Sí, son cosas que se oyen mucho. Últimamente se ha oído mucho el tema del reparto de los hospitales. Claro, hay unas denuncias que nadie le ha parado bola. El portal La Historia ha hecho algunas denuncias sobre ese tema de los hospitales y que supuestamente colegas suyos legisladores tendrían incidencia en el reparto político en varias provincias. De eso no se dice casi nada. Se habla poco. Lamentablemente muchas veces también hay denuncias que no son del todo ciertas. Y es triste también porque se afecta obviamente a la honra y nos ha pasado. Pero la única forma de desmentirlo es investigando. Es investigando, exactamente. Es que si no se investiga, alimentan la duda. Yo siempre digo, el silencio fortalece el rumor. Y si se quedan tienen callados que y no investigan. Investigaciones rápidas, porque tenemos en el caso de la Asamblea el tema de los diezmos, que son como 17 casos, en que no se han terminado las investigaciones. Los que no tuvieron nada, los que fueron acusados injustamente, van a terminar su periodo con su nombre manchado. ¿Cuándo se les va a reparar este daño que se ha hecho a su nombre? Y los que sí han tenido los casos de diezmos, porque también hay, van a terminar el periodo tranquilamente. Por supuesto. Sí, o sea, cuando lo mínimo que podemos tener, si es que hubo asambleístas que tuvieron diezmos, por favor, ¿cómo les dejamos terminar el periodo? Pero mire usted, pues hicieron un lavado de cara con un caso que fue investigado al interior de la Asamblea, sancionado con destitución, caso que además está judicializado. Hay otros casos sobre los cuales se presentaron denuncias en la Fiscalía, de cuyos resultados no sabemos hasta ahora. O sea, se olvidaron del tema de los diezmos, es que tiene que ser en la Fiscalía. Pero se olvidaron. Que ser en la Fiscalía. ¿Y por qué un caso sí fue en la Asamblea? Exactamente, se dispararon con el caso de la Asamblea y eso comenzó una guerra de bandos que no iba a terminar nunca. El tema es que a mí me parece que lo de Norma Vallejo, no me corresponde a mí decir si Norma Vallejo es culpable o inocente, yo siempre digo eso. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni mucho menos, soy solo periodista. Pero destituyeron a Norma Vallejo y se olvidaron del resto y lo presentaron como un lavado de cara, nos autodepuramos y para de después de eso se destituyó a Ana Galarza. Sí, pero a Ana Galarza no le destituyeron por tema diezmos. Pero es un tema parecido. Sí, pero y el resto. Es un tema que va por ahí. Es que ahí fue cuando se dijo ya párense, porque tenemos cosas que están dentro de nuestras competencias. Eso que se quede en Fiscalía, como tenía que haber sido siempre, que se quede en Fiscalía y dejemos de andar jugando esto de el tema, estos temas nos hubieron enfocados en eso y solamente en eso 2 meses por cada persona. A mí me parece que la Asamblea tiene un montón de cosas que son más relevantes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que tratar muchas leyes, que estar sacándonos los ojos entre asambleístas, de eso que se ocupe la Fiscalía. A mí me parece, por ejemplo, sí me parece importante debatir este tema que usted ha planteado en esta mañana. Gaby, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, Fabricio. A nuestra invitada Gabriela Larreategui, asambleísta del Movimiento Suma, con este proyecto de ley que está ahí para el debate público, mucha interacción de los oyentes, unos a favor, otros en contra, pero es parte del debate público. Esta ley del lobby que apuntaría a regular justamente esta actividad, que es una actividad que existe en todos los países, existe aquí en el Ecuador, que no está regulada en la mayoría de países latinoamericanos, solamente el caso de Chile. Dice nuestra invitada que este podría ser o podría ubicar a Ecuador como uno de los primeros países de Latinoamérica en regular actividad de lobby o del cabildeo. Gracias a Gabriela Larreategui que nos ha visitado en esta mañana, 7:38.